Buenos días, estimados estudiantes. Voy a dar ciertas reglas que se deben cumplir. Hay estudiantes que están ingresando con su cuenta personal. Todos tienen que ingresar con la cuenta institucional. Procuren ingresar con su cuenta institucional de tal forma podamos registrar las asistencias. Estoy observando que varios estudiantes están ingresando con su cuenta personal. Para el registro de la asistencia, la tolerancia es de 5 minutos. Lo otro, para las exposiciones del docente, los estudiantes deben apagar micro y la cámara, en el sentido de que hay interferencias en el momento de la exposición, hay superposición de voces, lo que puede que no puedan ustedes adecuadamente escuchar la exposición del docente. Entonces, en esto se les hace de conocimiento, apaguen su micro y cámara. Para poder hacer las preguntas correspondientes luego de la exposición del docente, pueden levantar la mano de tal forma podamos hacer las consultas, las preguntas que ustedes requieren realizar respecto a los temas que se va a tratar. Y lo último, respetar las reglas de las aulas virtuales. Debemos tener un respeto mutuo, no generar mayores problemas, de tal manera que podamos cumplir adecuadamente las normas y realizar pues un adecuado dictado vía virtual. Esto es muy importante, estudiantes, y les ruego de que ingresen con su cuenta institucional. Todos los estudiantes deben ingresar con su cuenta institucional de tal forma ya podamos tener oficialmente registrados la asistencia y las evaluaciones. Estoy observando que varios están ingresando con su cuenta personal. Por esta vez, para poder un tanto darles la facilidad de que puedan ingresar, entonces estamos permitiendo. Bien, vamos a empezar a tomar asistencia. Tenemos en la lista 22 estudiantes por el momento. Estamos a las 8:45. Y hay 23. Procuren asistir puntualmente también, la otra recomendación. De tal forma podamos cumplir lo establecido para el registro de la asistencia. Todas las asistencias son registradas. Muy bien, a continuación vamos a empezar al dictado de la asignatura.
de geotecnia para cimentaciones. Primeramente haré una presentación del sílabus, el contenido de la asignatura, y luego ya la exposición de la primera unidad. Bien, entonces, vamos a hacer la presentación del sílabus. Bien, aquí tenemos ya el sílabus de la geotecnia para cimentaciones, la asignatura, ya donde estamos aquí detallando todos los datos relacionados a la asignatura, ¿no? Corresponde al 9º semestre de estudios, la duración del semestre de 17 semanas, 5 horas de dictado, 3 de teoría, 2 de práctica. Los 3 requisitos son de 4. El docente, el ingeniero Edgar Chura Arucutita, quien habla con ustedes, ya nos conocemos ya de varios años de estudio, enseñanza que hemos tenido a través de diversos cursos anteriores, ¿no? Y continuamos ahora con el curso de geotecnia para cimentación. Trataré de resumir cuál es el contenido de esta asignatura en forma resumida, ¿no? Trata aspectos generales de la geotecnia, ¿no? Métodos de investigación de suelos de cimentación. ¿Qué métodos existen para investigar el suelo de cimentación? Planeamiento de investigación. Ensayos de laboratorio. Identificar el problema geotécnico. Luego de esta estudios de investigación del suelo, pues ya ingresamos a la parte que corresponde al estudio de cimentaciones. En este caso, estudio de cimentaciones superficiales relacionados principalmente al análisis de capacidad de carga. Tipos, causas de los asentamientos. Hay una relación importante, entonces, cimentaciones, esfuerzos y deformaciones. Aquí también, como en el curso de resistencia de materiales, hay una relación importante, ¿no? La estructura de cimentación y el suelo. Hay esfuerzo y hay asentamiento, que son las deformaciones. Luego tenemos otro tipo de cimentaciones, denominados cimentaciones excéntricas. Luego continúan los estudios de cimentaciones profundas, cimentaciones sobre suelos difíciles, ¿no? Hay casos, pues los suelos no son comunes, tienen casos muy especiales por las condiciones de cada lugar, cada zona, efectos de otros factores, ¿no? Condiciones de masas de agua, condiciones de clima. Entonces, bajo estas condiciones, hay un estudio sobre cimentaciones sobre suelos difíciles. Y en la última parte está relacionado el análisis geotécnico, un tema muy importante, ¿no? Las propiedades dinámicas de los suelos. Hoy día, en nuestro país observamos, ¿no? De acuerdo a los estudios, a las zonificaciones, nos ubicamos en una zona altamente sísmica. Entonces, el efecto sismo también tiene un factor muy importante en el comportamiento del suelo, ¿no? Entonces, es muy importante analizar esta propiedad dinámica de los suelos. Como ustedes están observando, estamos considerando todos los conceptos básicos para un diseño adecuado de una cimentación. Y dentro de las competencias, significa el perfil del egreso, ¿cuáles son estas? Que el alumno, que el estudiante esté en la capacidad de analizar e interpretar
los parámetros físicos y mecánicos de los suelos de cimentación. La otra competencia es que tenga la capacidad de investigar, ¿no? Tengamos la capacidad de investigar los problemas geotécnicos. Los problemas geotécnicos son muy amplios, ¿no? Pero particularmente en este caso relacionados a las cimentaciones, a obras de cimentación, de proyectos, de ingeniería. Y en la tercera competencia podemos mostrar también, una vez que hemos investigado, pues el problema es de qué manera se va a resolver. Entonces decimos la capacidad de resolver problemas de cimentación en obras de ingeniería. ¿Cómo se va a resolver los casos de estos problemas geotécnicos? Distintos comportamientos de suelo, bajo distintas condiciones de carga. Entonces hay que dar una solución, ¿no? ¿Y cómo se va a dar la solución? A través de un buen diseño, de una adecuada ubicación y otros factores que puedan presentarse ante los diversos comportamientos de los suelos. Esa es nuestra competencia. Al final de la asignatura, entonces, el alumno, el estudiante, debe estar capacitado, debe tener esa formación para poder resolver los casos que nos va a presentar en la práctica. Para el desarrollo de la asignatura, se han considerado dos unidades básicas. La primera unidad relacionada a aspectos generales de la geotécnica. Vamos a hacer un resumen de lo que es la geotécnica, ¿no? Luego, métodos de investigación geotécnica. Y el otro tema importante que ya mencioné, análisis de cimentaciones superficiales. ¿Qué corresponde de acuerdo a la programación por semanas? En la primera y segunda semana, aspectos generales de la geotécnica, métodos de investigación, planeamiento de investigación, programa de investigación, ensayos de laboratorio, ensayos de campo, obtención de resultados. Entonces, esta primera etapa, la mayoría, ya los estudiantes están ya familiarizados con estos conceptos, ¿no? Ya en los cursos previos, en mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2, en el curso de geología aplicada, geología general, ya tienen una base, ¿no? De cómo identificar, cómo realizar estos estudios. Aplicando entonces estos métodos, todo lo estudiado nos va a servir para poder complementar y aplicarlo en este caso ya a un proyecto, a una obra relacionada a una cimentación. Entonces las dos primeras semanas relacionados todos los aspectos generales de la geotécnica. En la tercera y cuarta semana corresponde el desarrollo de cimentaciones superficiales. Tipos de cimentaciones, requisitos básicos de una cimentación superficial, pues debe cumplir una serie de requisitos una cimentación superficial. Y lo que ya mencioné, ¿no? Métodos de análisis de capacidad de carga. Todas las cimentaciones están sujetos a esfuerzos de cargas que actúan, ¿no? A su vez hay esfuerzos que son transferidos al suelo de cimentación. ¿De qué manera podemos, entonces, analizar, determinar la capacidad de carga? Para ello existen una cantidad de diversos métodos, ¿no? Los métodos tradicionales desde Ferrazzi, autores como Besic, Meyerhoff, una variedad de métodos que existen, ¿no? Los principales, lo que resalto aquí en el método, y seguro en el transcurso del desarrollo complementaremos con otros métodos también. Aparte de ello, en la semana 5 y 6, continuando con las cimentaciones superficiales, tenemos métodos de campo, ¿no? En campo también se pueden obtener la capacidad de carga. Método muy característico representa la prueba de carga, placa de carga. El método del SPT. Y para complementar tenemos el análisis de plateas de cimentación. Otro tema muy importante bajo ciertas condiciones del comportamiento del suelo. Capacidad de carga en plateas de cimentación.
Luego, continuando en la 7ª y 8ª semana, está resumido, lo que corresponde a análisis de cimentaciones excéntricas, análisis de asentamientos. Así como mencioné, hay esfuerzos, también hay deformaciones, ¿no? Las deformaciones medidos en este caso mediante los asentamientos. ¿Qué tipos de asentamientos se producen? ¿Cuáles son las causas? Y en la 9ª y 10ª semana está programado lo que corresponde a métodos de estimación de asentamientos. ¿Qué métodos existen para estimar o calcular los asentamientos? Hay una variedad de métodos, ¿no?, que permite estimar el asentamiento. Y finalmente, en la última semana, el examen de la unidad. Entonces, esta es la primera unidad, donde podemos resumir, corresponde a conceptos generales de la geotecnia, análisis de cimentaciones superficiales con diversas condicionantes, ¿no?, sujetos a cargas axiales, otros a cargas excéntricas, plateas de cimentación, asentamientos. Luego tenemos la segunda unidad, estructurado la asignatura denominado análisis de cimentaciones profundas. Aparte de la cimentación superficial, existen pues las cimentaciones profundas, ¿no? Cimentaciones luego sobre suelos difíciles y propiedades dinámicas de los suelos. En la semana 11 y 12, ¿qué corresponde? Desarrollar cimentaciones profundas, tipos de cimentaciones profundas, requisitos básicos de una cimentación profunda, métodos de análisis de capacidad de carga de pilotes en suelos gruesos, qué comportamiento presentan los pilotes para el caso de cimentaciones profundas, ¿no? Luego, en la semana 13 y 14 tenemos métodos de análisis de capacidad de carga de pilotes en suelos cohesivos. Análisis de capacidad de carga, también, aparte de otro tipo de cimentaciones profundas, tenemos las cimentaciones en pilas. Una pila, ¿qué viene a ser? Es una cimentación profunda, ¿no?, con una cierta particularidad de que son elementos excavados en la profundidad y colocados elementos de acero y colados al concreto, ¿no? En lo que los pilotes, la técnica, son prefabricados, luego son hincados, ¿no?, mediante golpes de martillo en la estructura del suelo. Entonces hay varios procedimientos constructivos de estos elementos estructurales que son las cimentaciones. Aparte de ello, tenemos también cajones de cimentación. Dentro entonces de las cimentaciones profundas existen pues los pilotes, pilas, cajones de cimentación. Seguramente cajones de cimentación deben ser bajo ciertas condiciones. Condiciones como, podría ser, por ejemplo, en un curso de agua, se quiere cimentar, para ejemplo, para un pilar de un puente. Para ello, el curso de agua está permanente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera cimentamos? Usar otras nuevas técnicas, otras técnicas. En este caso, uno de los procedimientos resulta ser un cajón de cimentación. Estos cajones pueden ser de forma abierta, cerrada. Entonces hay varias alternativas de poder escoger el tipo de cimentación. En la 5ª y 16 semana tenemos lo que corresponde a cimentaciones en suelos difíciles. Hay condiciones de suelos con ciertas condiciones muy particulares en el comportamiento del suelo. Como que podemos mencionar, ejemplo, los suelos expansivos. Estos suelos expansivos presentan un problema, ¿no? Al incrementar un contenido de agua, aumentan de volumen, ¿no? Al aumentar de volumen, generan esfuerzos. Al generar esfuerzos, generan daños a la estructura. Entonces, a eso denominamos suelos expansivos. Entonces, ahora, ¿cómo será ese comportamiento? ¿En qué lugares podemos identificar?
y de qué manera también podemos hacer un tratamiento, ¿no? Una solución. Aparte de ello, tenemos otro tipo de suelos difíciles, lo que denominamos suelos colapsables. Suelos orgánicos y licuación de suelos. Como ustedes están observando, hay varios tipos de comportamiento de suelos bajo ciertas condiciones del suelo. Eso se desarrollará entonces en la semana 15 y 16. Y en la última semana, propiedades dinámicas de los suelos y el examen de la segunda unidad. Bien, entonces, resumidamente, la asignatura está programado para 2 unidades. Al 50% la primera parte, la unidad 1, y el otro 50% la unidad 2. Como ustedes están observando, eminentemente, curso teórico práctico, que nos va a dar las herramientas para poder hacer diseños adecuados, identificar, dar las recomendaciones que podemos realizar en un adecuado diseño de cimentación. Dentro de del programa de prácticas en esta asignatura, es elaborar un estudio geotécnico de un proyecto de ingeniería. Al mencionar proyecto de ingeniería me refiero a una variedad de proyectos, ¿no? Tenemos edificaciones, otro rubro tenemos las obras viales. Dentro de las obras viales, ¿qué tenemos? Podemos tener muros de contención, puente, una obra relacionada a obras de drenaje, por ejemplo. Defensas ribereñas. Luego tenemos otro tema muy importante, el planeamiento urbano. En el planeamiento urbano la geotecnia juega un papel muy importante, ¿no? Ahí la aplicación es inmediato. Un asentamiento urbano que no tenga un estudio geotécnico, pues es como que no tuviera bajo qué condición, qué grado de seguridad podría tener esa población, ¿no? En el tiempo. Entonces requiere realizar un planeamiento urbano. La geotecnia también podemos aplicar en obras hidráulicas, diversos tipos de obras hidráulicas. Una presa, ¿no? Un canal, un acueducto, ¿no? Diversos tipos de obras hidráulicas. Tuberías, ¿no? Líneas de conducción, reservorios. Ahora imaginemos un reservorio de grandes dimensiones, ¿no? 1000 metros cúbicos, 2000 metros cúbicos, ¿no? Bajo otras condicionantes, ¿no? Cómo almacenar agua, por decirlo. Ahora que hay problemas aquí en el medio, problemas de abastecimiento de agua. Cómo generar proyectos que puedan almacenar agua para dar atención a una población, ¿no? Obras hidráulicas. De igual forma, obras de saneamiento, ¿no? Todas las redes de agua potable y alcantarillado. Últimamente aquí en la ciudad de Tacna estamos observando, hay fallas por todos lados, ¿no? Hay rebose en el alcantarillado, que ha generado todo un problema, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Seguramente han colapsado las tuberías, ¿no? ¿En qué? Por las condiciones del suelo y las condiciones también del tipo de las características de la tubería. A lo mejor no hubo un buen mantenimiento, o los diseños también, a la que han sido diseñados para un caudal determinado, entonces a un mayor caudal ha generado daños, ¿no? Entonces, como usted está observando, el estudio geotécnico es muy amplio. Dentro, entonces, del trabajo escalonado, que es lo que desarrollamos, cada año los estudiantes desarrollan un tema de estudio geotécnico que aplica todo su conocimiento. ¿Cómo estoy organizando este trabajo escalonado? Aparte del trabajo escalonado, también tenemos trabajos encargados, que son temas complementarios, ¿no? De varias condicionantes. Aquí, en la tercera semana de programación, de la primera unidad, está el primer trabajo, exposición y presentación de un problema geotécnico en la región Tacna. Entonces, los grupos de trabajo que ya están establecidos
va a desarrollar un tema de un problema geotécnico en la región Tacna. Hay diversos problemas geotécnicos aquí en la ciudad, en la región Tacna, ¿no? Uno de ellos, cada grupo va a identificar y va a presentar en forma resumida este problema geotécnico. Lógicamente lo realizaron a través de videoconferencia. Cada grupo va a exponer, también podemos intercambiar ideas y poder tener conocimiento qué problemas geotécnicos tenemos aquí en la región Tacna. Cuando digo región Tacna no me estoy refiriendo a la ciudad de Tacna, ¿no? Estoy refiriendo a toda la región. Puede ser otra provincia, ¿no? Por ejemplo, podría ser en Tarata, podrá ser en Candarave, podrá ser en la parte alta, aquí en Tacna, en la zona de Palca, podrá ser Ite, podrá ser diversos lugares. Entonces, identifiquen un problema geotécnico. Hoy día hay cantidad de información. En la cuarta semana está la primera presentación del trabajo escalonado. ¿Qué es lo que se va a presentar aquí? La primera parte. Planeamiento de investigación y exploraciones de campo. Luego explicaré, muchos me dirán, bueno, pero exploración de campo, no, ya explicaré de qué manera vamos a poder desarrollar estos temas. En la octava semana está la segunda presentación del trabajo escalonado, resultados de ensayos de laboratorio. Y en la décima semana corresponde el segundo trabajo, exposición, presentación del problema de cimentaciones profundas. Entonces tenemos dos trabajos encargados. El primer trabajo encargado relacionado a un problema geotécnico. El segundo trabajo relacionado a cimentaciones profundas. La tercera presentación del trabajo escalonado es en la 12ª semana, análisis e interpretación de resultados, propuesta de solución. Y la semana 12 ya debemos tener claro todo el análisis, la identificación del problema, ¿no? Qué problemas geotécnicos presenta la zona y qué propuesta de solución podemos dar a estas condiciones. Y en la semana 16, la presentación final y exposición del trabajo escalonado. Estos son los temas propuestos en la parte de práctica. En años anteriores, los ensayos lo hacían pues en los laboratorios, ¿no? En forma presencial. Otros también lo realizaban en laboratorios externos, en laboratorios particulares, otros estatales, ¿no? Tales el municipio, gobierno regional, proyecto especial, ahí realizamos. Pero hoy día pues estamos limitados a todo ello, ¿no? En todo caso, ya no voy a pedir un ensayo de laboratorio pues real, ¿no? Lo que van a hacer es recopilar la información, ¿no? Hay cantidad de estudios y recopilen una información. Lo que aquí se va más ver el análisis, la interpretación de los resultados. Si tienen toda la información, entonces esa interpretación de resultados, aplíquenlo en un problema y tratemos esto de analizar y dar solución a estas condiciones. Hay muchos temas para investigar. Y tal vez estos temas también sirvan parte de su trabajo de tesis, de investigación posterior. Ahora que hoy día ya en la universidad se tiene más a dar importancia a la investigación, podamos tomar uno de estos temas como parte de nuestro tema de investigación. Luego del programa de prácticas, vamos a ver el sistema de evaluación. ¿De qué manera vamos a evaluar la asignatura? Como son dos unidades, entonces hay dos evaluaciones generales. La primera evaluación, promedio de evidencia del conocimiento. ¿Qué representa esta condicionante? El conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué capacidad de conocimiento tenemos sobre la geotecnia, los métodos, los análisis, todo lo estudiado, las metodologías que nos va a permitir tener una base sólida
para poder analizar un problema geotécnico. En sí esto viene a ser mediante un examen, ¿no? El promedio de evidencia del conocimiento, la técnica de evaluación es un examen. Luego tenemos el otro, promedio de evidencia de desempeño. Se refiere a trabajos encargados y prácticas calificadas. Sí, aparte de los trabajos encargados que ya mencioné, que dos trabajos encargados que tenemos, el primero y el segundo, que es un análisis ya casi completo, podemos complementar con prácticas calificadas, ¿no? Veremos la metodología necesaria para poder hacer estas prácticas y también aquí la técnica de evaluación son las prácticas, ¿no? Y promedio de evidencia de producto. Al final, dice, ¿cuál es el producto de todo lo que se ha enseñado? El producto viene a ser el trabajo escalonado, ¿no? Un estudio geotécnico, ¿no? En este caso, en la primera parte, la presentación de la primera y segunda parte de los temas. Eso es lo que vamos a evaluar del trabajo escalonado. Ahora, ¿cuántos son los ponderados del puntaje del 100%? El examen representa el 40%. Promedio de evidencia de desempeño, 30%. Y el trabajo escalonado, 30%. Total, 100%, ¿no? Esa es la calificación de la primera unidad. La segunda unidad en forma similar también. Promedio de evidencia de conocimiento, igual un examen de la segunda parte, ¿no es cierto? Si es la primera unidad, la segunda unidad también corresponde la prueba de conocimiento de las evidencias con un ponderado del 40%. Promedio de evidencia de desempeño, similarmente 30%. Promedio de evidencia producto, 30%. Total, 100%. Y el promedio, la nota final, ¿qué viene a ser? El promedio de la primera y segunda evaluación, ¿no? Y se traduce en el valor de promedio final 0,50 de la primera parte y 0,50 de la segunda parte. Entonces, esta es la nota final de la asignatura. Aparte de ello, de acuerdo a la normatividad, los estudiantes estamos en el plan curricular F1, ¿no? En la cual les corresponde, en caso de tener una nota no aprobatoria, un aplazado, ¿no? Y el aplazado reemplaza la nota final. En cuanto a la bibliografía básica, los libros mayormente conocidos en nuestro medio están en las bibliotecas también, estos libros, en la biblioteca de la Universidad Nacional, y en nuestro medio también. Braja Das, un libro bastante conocido, muy popular el libro del doctor Braja Das, ¿no? Titulado Principios de Ingeniería de Cimentaciones. Otro libro muy bien conocido y muy prácticamente clásico en nuestro medio, en las universidades del país, Juárez, Vadillo, Rico González. Dos coautores de los libros de Mecánica de Suelos, tomos 1, 2 y 3, ¿no? Los tres tomos, pues, entonces, están completos, todo el estudio de la mecánica de suelos y parte de la geotecnia. Los estudios realizados más abordan los autores suelos de México, ¿no? Los suelos. México presenta suelos muy complejos, muy difíciles, ¿no? El Valle de México, por ejemplo, donde han llevado a cabo estudios muy detallados, muy interesantes, ¿no? Y nos va a permitir, con esta bibliografía, profundizar nuestros estudios. Otro libro interesante resulta ser Peck Hansen Thorn, Ingeniería de Cimentaciones. También el libro muy interesante para poder desarrollar los temas. Otro libro clásico que conocemos, ¿no? Terracey y Peck, dos coautores. Carl Terracey, ¿no? También tiene su libro muy aparte, ¿no? Luego los dos coautores, Terracey y Peck. Mecánica de suelos en la ingeniería práctica. Otro libro muy importante dentro de la asignatura de geotecnia y mecánica de suelos. Dos autores también muy interesantes resulta ser Sowers y Sowers.
Introducción a la mecánica de suelos, cimentaciones. Y dentro de la bibliografía complementaria tenemos Tomlinson, Díaz Rodríguez, que hace mención a dinámica del suelo, ¿no? De Editorial Limusa, México. Entonces, ahí está la lista de libros básicos. Con esto no indico que son los únicos libros, ¿no? Hay una variedad de libros. Pero mayormente en el dictado, del estudio de la asignatura, nos vamos a basar en los libros que está, lo que aquí estoy mencionando, para que de esta forma ustedes puedan revisarlo, analizarlo, todo. Aparte, dentro de la bibliografía existen una cantidad de libros, ¿no? Centro Geotécnico, IGE, UNAM de México y otros. Bien, en forma resumida, entonces, estamos aquí exponiendo el sílabus de la asignatura. Luego de esta exposición, si hay preguntas sobre la exposición del sílabus, ¿no? Estudiantes, para ello tienen que levantar la mano y luego haremos la absolución de las consultas que ustedes realicen. Ya, su micro. No hay preguntas sobre la presentación del sílabus. Ninguna, todo está muy claro. Estudiantes, no hay preguntas sobre el sílabus que se ha expuesto. Algo que no esté claro, algo que quiera ser complementado, la información. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, Sí. disculpe, mi parte, para mí está muy claro todo lo que ha detallado y explicado. Ya, correcto, está muy bien. ¿Hay Ingeniero, algo? buenos días. Sí, dígame. Sí, ingeniero, ¿cómo va a evaluar el examen, no? Como que por estas circunstancias no va a poder ser escrito. ¿Cuál va a ser la manera de evaluarlo? Ya, lo que yo estoy viendo, la manera de tomar el examen es mediante oral el examen. Un balotario, entonces los temas tratados, entonces el alumno expone, ¿no? Oralmente su tema, ¿no? Esa es una metodología también. Porque al ser escrito, ¿no? También podría hacerlo, pero yo vería esta manera, de ser oral los exámenes. Pero ya las evaluaciones de trabajo encargado, escalonado, es la presentación del trabajo, pues van a presentar su trabajo en el tiempo, los temas que corresponden, y luego una exposición grupal. Por ejemplo, no me están preguntando, mire, para el desarrollo de los temas están matriculados 35 alumnos. Eso me indica como para facilitarnos, estoy haciendo cada trabajo grupal por 3 alumnos, ¿ya? Que más o menos lo que me representa 12 grupos de trabajo, ¿no? Los 12 grupos de 3 alumnos, ahora muchos me dirán, pero ¿y cómo está seleccionado? Y ya está ordenado, pues de acuerdo a la matrícula, los 3 primeros, el primer grupo, los 3 siguientes, el siguiente grupo, sucesivamente. Entonces, los 35 o 36 alumnos que hubiera, ya están los 12 grupos. Entonces, cada grupo constituido de 3 alumnos, ¿no? Y de esa manera nos vamos a ordenar para poder desarrollar el trabajo encargado y el trabajo escalonado también. Es una manera de poder complementar, porque no me están preguntando, ¿no? De cuántos grupos son los alumnos, cómo están las prácticas.
como ya le digo, las prácticas, como ya están programados en las fechas, ahí ya lo tienen. Lo que hay que hacer es el grupo empezar a reunirse a través vía virtual, ustedes seguro se van a reunir, van a intercambiar y determinar el tema, investigar y analizar y desarrollar pues, los trabajos, ¿no? Entonces, lo importante en este momento es ir pensando, porque yo no voy a decir qué trabajo, ustedes son los que me tienen que decir de tal forma en la próxima clase, un tema me tienen que indicar. Ahí es donde vamos a tratar con mayor detalle la parte práctica que corresponde a la siguiente clase. Entonces, ¿cuántos grupos? 12 grupos, muy bien. Grupo 1, ¿cuál es el tema propuesto? Tema, por ejemplo, estudio de cimentaciones, por decir, a ver, de la asociación de vivienda, de un asentamiento humano X. Ya, es lo que van a hacer, muy bien. Y de esa manera proponen, ¿no? Ahora la recomendación es de que no se dupliquen, ¿no? No todos también digan, no, todos son asentamientos humanos, no, pues habrá otro bloque que estudiará, a lo mejor va a estudiar un edificio, puede ser, ¿sí? Un edificio, asentamiento humano, podrá ser una obra hidráulica, también puede ser. Otros dirán, no, obra hidráulica, vamos a hacer una obra vial, también. Y así, ¿no? Temas, hay varios temas. Ubiquen primero, o sea, qué información disponen, de dónde pueden conseguir mayor material. Con esta información, tener los datos claros para poder desarrollar, ¿no? Sin datos también, tanto se van a limitar, ¿no? Como no tenemos varios información así, entonces tratemos de el grupo buscar, analizar, por eso grupos de 3 alumnos, grupo de 3 alumnos, ¿no? Ya, si habrá otra pregunta, acá veo del estudiante. Ingeniero, una pregunta. Ya. ¿Podría pasar la lista o la lista de matriculados en el orden para ver cuáles serían los grupos? Porque como usted dice, va a ser por según orden de lista cada 3-3. ¿Sí? O tal vez se habría una posibilidad de que sea por afinidad. No, es que ya ¿qué le digo? En las aulas virtuales ahora para programar, ya están programados pues, de acuerdo a la lista, pues. Ya tengo programado ya. De Igual acuerdo, ingeniero. ya está, no se puede estar ahí moviendo en otro valor, pues ya está todo ya programado. Yo tengo la lista, para la próxima clase que nos corresponde la práctica, hay con mayor detalle, yo le voy a indicar cuáles son los grupos, qué alumnos son, pero ahora como es parte de teoría, más voy a tratar la parte teórica. Pero de esta parte no se preocupe, en la siguiente clase, con mayor detalle, cuando nos corresponda la práctica, ahí voy a exponer inclusive cuál es el temario, qué metodologías, inclusive voy a presentar temas de años anteriores que han hecho sus compañeros también como un modelo que le va a permitir orientar también. O sea, de esa parte no tengan la preocupación. Hay herramientas, hay toda la asesoría que le va a dar el profesor para poder desarrollar. ¿Otra pregunta? Ingeniero, buenos días. Yo tengo una consulta, una pregunta. Quisiera saber, bueno, usted se caracteriza por ser un docente estricto y si alguno de mis compañeros... Puede levantar más, la micro está muy bajo, no sé. Ya, no se escucha bien el micro. Es un audífono, ya. El alumno Brazo. Ingeniero, buen día. Tengo una duda. No me quedó claro bien cómo vamos a hacer el tema de prácticas en lo que normalmente en tiempos normales necesitábamos salidas a campo. Ahora, ¿cómo se va a trabajar eso? Hace un momento indiqué, ya los trabajos de campo y laboratorio prácticamente por esta situación de la pandemia, ustedes bien conocen, no va a ser posible desarrollarlo físicamente, pero la forma que ustedes van a obtener es, ya estudios ya están elaborados, hay varias cantidad de estudios ahí. Esa información está ahí.
Lo que es buscar en la bibliografía y con esos datos trabajar, ¿no? Ya hay estudios de ensayos de suelos, y una zona, por ejemplo, le digo, Ciudad Nueva. ¿Qué va a hacer? Todo Ciudad Nueva está estudiado ya. Tiene todos sus estudios de suelos. Usted toma los datos de ahí, esa información, y lo va a procesar. Eso lo estamos indicando. Pero ya no, pues usted me dirá, no, pero ¿cómo yo voy a hacer? No, imposible, poder ir a medir, no hay laboratorio por eso. Eso es lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Conseguirse la información, tener esos datos que sean concisos, precisos de la zona, y con esa información procesar los estudios, ¿no? Vamos a hacer esa forma de poder simplificar. Hay que comprender también por esta situación, pues no, yo no voy a pedir cosas imposibles al estudiante, ¿no? Al contrario, dar la facilidad de qué manera podemos superar estos problemas que se nos están presentando, ¿no? Entonces va a ser así, estudiante, no hay físicamente ni un laboratorio, pues la universidad, en entidades, no va a ser posible que podamos tener un acceso directo a ellos, ¿no? Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Sí, díganos. Una consulta, de acuerdo a lo que mencionó usted que va a ser el grupo de 3 y va a ser de acuerdo al orden del cual nos hemos matriculado, entonces, ¿sí? ¿Alguna lista donde podemos regirnos más o menos para ver quién es nuestro grupo? ¿Es la que está en el aula virtual, así, de ese orden? Sí, claro, yo por eso en la próxima clase yo voy a mencionar ya qué grupo es el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo, ya ustedes ya van a identificar, pues, porque si no en este momento yo me pasaría organizando y ya no, prácticamente el tiempo para el dictado me va a resultar ser muy corto. ¿Qué estoy tratando de hacer? Hoy día dar las directivas, de qué manera el sílabus, cómo están los grupos, y luego ya empezar el dictado. Y la siguiente clase que nos corresponde la práctica, ahí ya mostrarle con mayor detalle los grupos, ahí inclusive ya los temas, vamos a ver, cada uno de ustedes ya me van a decir, mire, yo voy a hacer este tema, otro este tema también, y ya vamos a ir registrando ya los temas, ¿no? En este momento, por ejemplo, ya es importante que ya tengan por lo menos el tema identificado, pues, ¿no? Ya me dirán en tal lugar, o otros también me van a consultar, me dicen, ¿puedo hacer esto bajo esta condición? Yo le diré sí. Por ejemplo, a ver, usted me dice, ¿no? Por decirle nomás, como un estudiante anterior preguntó, pero no hay laboratorio, no hay ensayos, ¿cómo voy a hacer el estudio? Le digo, ¿no? Pero si hay información, pues, ejemplo, nuevamente digo, ¿no? Ciudad Nueva, ya está. No es Ciudad Nueva, ya Pocoyay, no es Pocoyay, etc. Hay varias zonas, ya están estudiados, ya ha hecho estudios la universidad, varios. Están ahí en la información, ahí entrar al internet, están ahí colgados la información. Recopilan esta información, están los ensayos ahí. Ejemplo ahora, mire, esos estudios fueron hechos, por decir, a ver, para microsonificación. La pregunta, ¿ese estudio puede servir para, ejemplo, un estudio de alcantarillado? Claro, va a servir, pues. Te dice, a ver, alcantarillado, tuberías de desagüe, pues, ¿qué tipo de suelo es esa zona? ¿Qué valores tiene? Ya tienes. Entonces, eso lo va a aplicar en el alcantarillado, ¿no? Lo que sí va a tener información es cuánta es la red, qué zonas corresponden, cuál es la red principal, cuál es el problema. El problema, por ejemplo, hubo colapso de las redes, por decir. ¿Por qué colapsaron las redes? Usted dirá, ¿no? En esta zona colapsó por esta situación. Falla del suelo, inadecuado diseño, hubo sobrecargas mayores, ya ves. Ahora, luego de esto, la otra pregunta, ¿no? Identificar el problema, propuesta de solución. ¿Qué solución se le va a dar a ese problema? Entonces, justamente esa es la geotecnia, ¿no? Tenemos que dar una solución. Ya usted dirá, ¿sabe qué? Renovar todas las redes. Uno podrá hacer así. No solamente renovar, sino pues hacer un rediseño de las tuberías, usar otro tipo de material. Otro podrá hacer, no sé, ¿qué otras soluciones podemos alcanzar, ¿no? Entonces, todos estos temas ya ustedes los relacionan, ¿no? Ahora otro grupo también podría ser, ¿no? Laderas, por ejemplo, hay zonas, no necesariamente los asentamientos humanos se ubican pues en topografías planas, ¿no? Una topografía inclinada, por ejemplo, una ladera.
Asentamiento humano en ladera, hay cantidad de problemas, ¿no? Por ejemplo, los taludes, inestabilidad de taludes. Un problema muy interesante, ¿no? ¿Cómo planteamos el problema y qué solución damos a eso? Ahí podemos identificar, a ver, qué tipo de cimentación presenta. ¿Eso, las cimentaciones existentes son adecuadas? La pregunta. Seguramente al hacer los estudios vamos a llegar a la conclusión, son inadecuados, no cumplen las condiciones. En primer lugar, ¿por qué razones? Mayormente las construcciones pues son autoconstruidas, ¿no? Sin dirección técnica, ¿no? Ahí no hubo mano técnica que haya participado, ¿no? Entonces, ¿qué da lugar a esto? Deficiente la cimentación, no inadecuada ubicación, no tiene un buen tratamiento del suelo. Entonces, cantidad de problemas, ¿no? Y aparte, mire que los últimos eventos que han ocurrido, por ejemplo, las precipitaciones pluviales que ha dado lugar a ver. Nadie pensaba acá en la ciudad de Tacna que había una precipitación tan alta, ¿no? Histórico. Y recién nos estamos dando cuenta, muchos nos preguntamos, sí, pues, nadie pensó, por decir, el sistema de drenaje, ¿no? Diseños de obras de drenaje. Recién, ¿no? Dicen, no, sí, pues, Tacna, como no llovía, no necesitaba, pero hoy día nos damos cuenta que sí lo requiere, ¿no? Y eso va a ser un problema muy, muy importante en los diseños. Hoy día, el ingeniero no solamente, pues, ve muy fríamente el cálculo, sino es un análisis profundo, ¿no? ¿Qué comportamientos presenta el suelo? Si hoy día tenemos todas estas previsiones, seguramente no ocurriría estas condicionantes, ¿no? Hubieran sido superados, pero vemos que hay problemas muy serios, ¿no? Dentro de ellos está el problema geotécnico. Entonces, no sé si está aclarado lo que acabo de mencionar, las condiciones que podamos hacer el trabajo. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Bien, vamos a pasar a la parte ya de la exposición. Muy bien, a continuación vamos a empezar ya con el dictado de la asignatura. Como bien, el curso denominado Geotecnia para Cimentaciones. Aquí he tratado también de presentar un programa sintético del curso de Geotecnia. La primera unidad, lo que ya manifesté, introducción, aspectos generales de la geotecnia aplicada para cimentaciones. Aspectos generales de la geotecnia, campos de aplicación en la ingeniería civil, planeamiento de la investigación, métodos de investigación, programa de ensayos en laboratorio. La primera unidad. La segunda unidad corresponde a diseño de cimentaciones. Cimentaciones superficiales. Cimentaciones superficiales, tipo de cimentación, requisitos básicos de una cimentación, análisis de capacidad de carga para cimentaciones superficiales, métodos, ya varios métodos ya son conocidos, pero aquí también va a formar parte para poder complementar y presentar también otros métodos. Métodos de Rezaegui, de SIG, Meyerhoff, métodos de campo. En la unidad 3, cimentaciones superficiales. Tenemos el caso de análisis de cimentaciones con carga excéntrica. Casos, hay varios casos de cimentaciones excéntricas. Esfuerzos en masas de suelo. Asentamientos, tipos, causas, métodos de estimación de asentamiento. En la siguiente unidad, cimentaciones profundas. Tipo de cimentaciones profundas, requisitos de una cimentación profunda, métodos de capacidad de carga, en pilas, pilotes, cajones de cimentación. En la siguiente unidad tenemos cimentaciones en suelos difíciles, como ya mencioné, tipo de suelos. Característico resulta ser suelos colapsables, suelos expansivos, rellenos sanitarios, medidas preventivas para reducir los daños y propuesta de solución, ¿no? Y en la última unidad, las propiedades dinámicas de los suelos. ¿Qué comportamiento presentan los suelos a una acción dinámica, ¿no? La acción dinámica relacionada, por ejemplo, podría ser a un efecto sísmico, a otros efectos también,
una acción dinámica, por ejemplo, de una máquina, ¿no? Un equipo bajo ciertas condiciones va a producir vibraciones, ¿no? Una acción dinámica también, vibraciones por acción de vehículos, ¿no? Que generan vibraciones. Una línea de ferrocarril, por ejemplo, produce vibración. ¿Qué va a hacer? En el tiempo va a originar, puede originar daños también, ¿no? A las estructuras colindantes donde se ubica esa línea, ¿no? Y finalmente, determinar las propiedades dinámicas, ¿no? Entonces, estas son las 6 unidades básicas para el desarrollo de la asignatura. Bien, vamos a ingresar a la unidad 1, que ya mencioné, aspectos generales de la geotecnia aplicada para cimentación. Campos de aplicación, planeamiento, métodos de investigación, programa de ensayos de laboratorio. Como ustedes verán, en esta primera etapa corresponde a aspectos generales. Netamente, de poder hacer un buen planeamiento, una adecuada investigación, que con esta investigación podamos identificar el problema, pues, ¿no? Realmente no es una acción visual. Muchos imaginan que geotecnia es ir al suelo, observar y, ¿no? Tenemos que ver cuál es el componente del suelo, ¿no? Cómo es su comportamiento a diversas condicionantes. Por ejemplo, podría ser que existan pues napas freáticas, ¿no? Y las napas freáticas en el tiempo pueden originar también diversos comportamientos del suelo, ¿no? Un ascenso a nivel freático, descenso a nivel freático, otras condicionantes, ¿no? Deslizamientos, por ejemplo. Entonces, estos factores van a presentar adecuados comportamientos, ¿no? Bien, empecemos la primera parte sobre aspectos generales de la geotecnia. Hemos escuchado el término geotecnia, ¿no? ¿Qué será la geotecnia? ¿Qué relaciona la geotecnia? Una definición muy genérica. Aquí no pretendo hacer que sea una definición pues única, ¿no? Hay muchas interpretaciones y conceptos, pero lo más adecuado trato aquí de presentar de la siguiente manera. La geotecnia lo definimos de esta manera. No es sino la aplicación de los métodos científicos y los principios de la ingeniería a la adquisición, interpretación, utilización del conocimiento de los materiales y procesos que ocurren en la corteza terrestre. Y dar solución de problemas de ingeniería. Para su cabal desarrollo, ¿qué requiere? Para poder interpretar, analizar, requiere la aplicación de diversos campos de conocimiento. O sea, la geotecnia no es una ciencia aislada, es una aplicación de varias especialidades. Tenemos el caso, por ejemplo, la mecánica de suelos, muy conocido por ustedes. Otros preguntarán, ahí tenemos mecánica de rocas, otro componente básico, los macizos rocosos. La geología, muy importante la geología. La geofísica, la hidrología, ¿no? La hidrogeología, ¿no? Masas de agua subterráneas a grandes profundidades. ¿Qué comportamiento tienen sobre la estructura del suelo? La hidrogeología. Y otras ciencias relacionadas. Podría ser aplicado a la minería, a condiciones medioambientales, a las contaminaciones y otras ramas afines, ¿no? Entonces, vendría a ser una interacción de diversos campos, la aplicación a problemas geotécnicos relacionados a diversas obras. ¿Y por qué es importante la geotecnia? Aquí planteo dos temas muy importantes: investigación, estudio y solución de problemas, en donde el terreno constituye el soporte de proyectos y obras de ingeniería civil. ¿En qué sentido? No hay obra que no tenga un soporte que es la naturaleza del suelo, ¿no? Puede ser un edificio, un puente, una presa, cualquier obra de ingeniería civil. Todas las estructuras están apoyados, están construidos, ¿no?, bajo una condición del suelo. Entonces, el suelo juega un papel muy importante, ¿no?
lo cual tenemos que realizar la investigación, estudios y soluciones que también requieren para cada caso, ¿no? No hay una solución única, muchas soluciones se refiere a esto. ¿En qué sentido? En la figura hay observados un edificio. El edificio puede hacer esto un sistema porticado, otro sistema también, pero el principio es lo mismo, ¿no? Todas las cargas que actúan sobre las losas son transferidos a las vigas, ¿no? A su vez, las vigas lo transfieren a las columnas. Y las columnas transfieren a la cimentación. Todo este conjunto de cargas, a su vez, las cargas de cimentación, perdón, las cargas que actúan en la cimentación son transferidos al suelo de cimentación. Pero también hay que entender que estas cargas deben ser compatibles con la capacidad de carga del suelo, pues no, no podrían superar esa carga. Si superan esa carga, entonces va a originar otros efectos, como que asentamientos. Vemos entonces que la carga juega un papel importante, ¿no? La característica del edificio. En este caso se observa cargas verticales, pero también pues actúan cargas horizontales, ¿no? Cargas, por ejemplo, cargas sísmicas. La combinación carga vertical-horizontal, entonces resulta ser ya más complejo los estudios, ¿no? Y los comportamientos de las cimentaciones también. Va a haber empujes laterales, cargas verticales, entonces la combinación total. Entonces, ¿qué tipo de cimentación, por ejemplo, podemos ahí identificar y proponer para una solución? Muy importante, entonces. La primera parte hace referencia entonces a un conjunto de obras de ingeniería que las cimentaciones requieren un estudio muy importante para que sean adecuadamente proyectados y en el tiempo pues cumplan su servicio, su finalidad. Esa es la parte 1 que corresponde a la investigación. Otra importancia de la geotecnia constituye lo que llamamos la prevención, mitigación y control de los riesgos y los impactos ambientales, ¿no? ¿En qué sentido la prevención, mitigación y control de los riesgos? Hay diversos tipos de riesgos. Por ejemplo, puedo mencionar riesgo sísmico. Una zona X, queremos hacer un estudio de un asentamiento humano. Previamente, entonces, básico el estudio geotécnico para poder hacer el asentamiento humano, para proyectarlo, ¿no? Si no cuenta con un estudio geotécnico, ¿de qué manera entonces garantizamos la seguridad de ese asentamiento humano? Muy importante, ¿no? Caso de la ciudad de Tacna, por ejemplo. De acuerdo a los estudios de planeamiento, antes del año de 1980, prácticamente el sector de Tacna ocupaba parte del casco urbano y posteriormente se han ido asentando las poblaciones hacia el norte, ¿no?, de la ciudad de Tacna. Caso, por ejemplo, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, y en la parte sur, Gregorio Albarracín, ¿no? Hoy día, poblaciones muy grandes, inclusive ya están sobrepasando las laderas, están en la parte alta, ¿no?, y siguen poblando, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Problema de planeamiento urbano. ¿Qué requiere ahí? Estudios geotécnicos. ¿En qué sentido? Para ver qué tipo de suelo, qué problemas geotécnicos se han identificado y cómo se van a resolver. Entonces, en esta parte muy importante, ¿no? La prevención, mire, el término prevención. Prevenir, mitigar. Mitigar significa reducir los riesgos, ¿no? ¿De qué manera vamos a reducir o anular los riesgos? En lo posible, mitigar, ¿no? Y control, la otra parte. Otro tema muy importante en la actualidad resulta ser los impactos ambientales. Bien, un impacto ambiental muy importante dentro resulta ser, por ejemplo, los residuos sólidos, ¿no? Ahí en la fotografía estamos observando los residuos sólidos. En cualquier ciudad de hoy día observamos, son problemas muy álgidos, ¿no? El problema de los impactos. Contaminación ambiental, residuos sólidos, contaminación del suelo, contaminación del aire, etc. Y todas esas actividades originan problemas geotécnicos, ¿no?
Aparte de ello, aparte de esta prevención, también la actividad minera industrial genera problemas, ¿no? Las grandes contaminaciones, los cursos de agua, por ejemplo. La industria, las industrias también producen contaminaciones muy importantes y requieren realizar estudios de prevención, mitigación y control también. Entonces, es muy importante la geotecnia en estos dos temas que estoy mencionando, ¿no? Uno relacionado a proyectos de obras de ingeniería en general. Diversos tipos de obras. Edificación, puentes, reservorios, obras de saneamiento, obras hidráulicas y otras obras complementarias, ¿no? Ahora también podría ser obras especiales, ¿no? Ejemplo, en algún momento podrá hacer una planta nuclear, por ejemplo. ¿Qué tipo de cimentación corresponde a una planta nuclear? Por ejemplo, la pregunta, ¿no? ¿En qué condiciones podemos hacer el diseño? ¿No? ¿A qué profundidades? ¿No? Y así como ustedes están observando, resulta ser muy interesante el concepto de la geotecnia. Bien, luego de haber ya visto los conceptos de la geotecnia, aquí viene el otro tema interesante, el problema geotécnico. En toda infraestructura, como ya mencioné, ocurre pues deformaciones y estas deformaciones van a ocasionar daños a una obra de ingeniería. En el esquema, por ejemplo, estamos presentando, hay una obra, un edificio que presenta una inclinación, ahí podemos decir, hay un asentamiento, pero este asentamiento no es uniforme. ¿Qué tipo de asentamiento podrá ser? Muchos dirán, podrá ser un asentamiento diferencial, ¿no? Otros dirán, ha sido por otro factor. Habría que identificar cuál es el gran problema acá, ¿no? Pero ya bajo esta condición el edificio en algún momento ya está dañado, ¿no? Va a sufrir una serie de daños, colapso. ¿Qué tipos de problemas geotécnicos podemos encontrar? Uno, los tipos de problemas geotécnicos mayormente identificados, podemos ver asentamiento del terreno. Hay un gran asentamiento del terreno. Luego, el agrietamiento del terreno y la estructura. Se agrieta tanto el suelo y también la estructura. Se daña, hay daños. Otro tipo de problema geotécnico que podemos identificar son la expansión del terreno. ¿En qué tipo de suelo? Mire, particularmente los suelos finos, en este caso suelos cohesivos. Dentro de los suelos cohesivos podemos identificar un tipo de suelo cohesivo, las arcillas, por ejemplo. Las arcillas de alta plasticidad, ¿no? Al incrementar un contenido de humedad, va a sufrir expansiones. Y seguimos aumentando, mayor expansión, hasta el final, daños a la estructura, ¿no? Ahí podemos mencionar también un problema geotécnico. Otro problema geotécnico característico resulta ser los deslizamientos. Deslizamientos, por ejemplo, en laderas, ¿no? Inestabilidad de masas de suelo, ¿no? Por varios factores. Podrá ser un factor, por ejemplo, la humedad, las aguas, precipitaciones, efectos de aguas subterráneas, deslizamientos. También podría serlo por efecto dinámico, por ejemplo, un sismo. Bajo un efecto sísmico no es estable el talud, hay una inestabilidad, ¿no? Un deslizamiento. Y va a generar un problema geotécnico. Otro, tenemos la erosión del suelo, del terreno. Por la acción, las condiciones externas, el viento, otras condicionantes originan erosiones, ¿no? Y estas erosiones en el tiempo también generan daños. Entonces la erosión del suelo juega otro papel importante. Y así podemos ir describiendo diversos tipos de problemas geotécnicos que se van a presentar en obras de ingeniería. Podemos hacer una cantidad, porque dentro de la geotecnia es muy amplio, muy aplicativo en diversos campos.
Particularmente lo que yo estoy presentando es relacionado a nuestra especialidad, a la ingeniería civil, o sea, relacionado a edificación o a proyectos de obras de ingeniería. Los problemas geotécnicos, ¿qué nos puede inducir? O sea, ¿qué genera? ¿Qué producen? Los problemas geotécnicos va a producir pérdidas de vidas humanas, ¿no? Daños a las edificaciones, cierre, daño a vías de comunicación, o sea, se va a interrumpir las vías de comunicación, daños a servicios públicos, ¿no? El problema geotécnico, ejemplo, a manera de un ejemplo, el sismo que ocurrió el 23 de junio de 2001, aquí en la zona sur del Perú, Arequipa, Moquegua, Tacna. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en la ciudad de Tacna? Por este sismo, los suelos han jugado un papel importante, ¿no? ¿Qué zonas fueron las que mayormente sufrieron daños por efecto sísmico? En la parte norte de la ciudad de Tacna, ¿no? Distritos de Alto de la Alianza, Ciudad Nueva. En esos distritos donde mayormente han sido dañados las edificaciones, ¿no? ¿Por qué? Por el comportamiento del suelo, ¿no? A una acción dinámica, estas edificaciones han sido dañadas mayormente, ¿no? En esto han sido, por ejemplo, el esquema que ahí muestro, la fotografía, justamente se refiere a Ciudad Nueva, ¿no? Un edificio que recientemente se había construido, y estaba en un proceso de acabados, ¿no? Si ustedes observan, está en un estado de acabado. Pero por la acción sísmica, ¿qué ha pasado? Miren, por el comportamiento del sismo, totalmente dañado y colapsado el edificio. Irrecuperable el edificio. ¿Qué ha sido? Factor suelo. ¿Y por qué habrá sido el factor suelo? Entonces, ahí indica que el suelo, por las condiciones de la zona, seguramente ha habido amplificación, ¿no?, de ondas sísmicas y ha generado pues los daños, ¿no? Entonces, en la ciudad Nueva, la fotografía. Tomamos esa fotografía y tengo yo toda la lista de fotos de la zona de ese sismo del 31 de mayo, perdón, 23 de junio de 2001, donde se observa pérdidas de vidas humanas, daños en edificaciones. Otro ejemplo, podemos mostrar también el fenómeno del Niño, por ejemplo. Las grandes avenidas que han ocurrido en los cauces de los ríos en la costa, en toda la costa peruana. Pero estos las avenidas que han originado daños en el sistema vial, principalmente en las obras viales, en los puentes. Se han dañado los puentes. Al dañarse los puentes, pues se ha interrumpido el tránsito, ¿no? Al interrumpirse los tránsitos, pues ya no hay comunicación. No hay transporte de personas, transportes de artículos de primera necesidad, generando todo un problema social, ¿no? Entonces, ahí podemos identificar problemas geotécnicos, ¿no? Lo otro, daños a servicios públicos. Puede darse que todos los servicios, ejemplo, sistemas de agua potable y alcantarillado de una población, por efecto de inundaciones, efectos también sísmicos y otros factores, se dañan, ¿no? Hay interrupción, hay pérdidas, daños, lo que ocasionan que no se dé un adecuado servicio a la población. Esto dirigido, como ya menciono, falta de prevención, hacer estudios de mitigación y control, ¿no? Los problemas geotécnicos entonces inducen a estas condicionantes. Esto es lo que debemos evitar, esto es lo que debemos prevenir, ¿no? O sea, un estudio geotécnico no es necesariamente un estudio de determinar el suelo, decir la capacidad de carga resulta ser tal valor, el asentamiento, y bueno, esta es la cimentación y ahí acabó todo. No. Tenemos que ver de qué manera, bajo otros efectos, pueda tener un comportamiento adecuado, sean seguros. Ahora último, a ver, con las precipitaciones pluviales. ¿Qué pasó en la Quiebra del Diablo? Mire, nadie pensaba que iba a ocurrir los daños que hay en esa zona, ¿no? Todos imaginaban, dicen, no, ¿qué va a pasar acá? No llueve, lloverá pues una precipitación mínima, ¿no? Pero sin embargo, ingresó pues ahí todo el lodo, la cantidad de daños que ha ocasionado.
al mercado Grau, terminal terrestre, al gobierno regional, parte de colegios, hay una parte que colegio Modesto Basadre, terminal terrestre tanto nacional e internacional, las obras viales. Entonces, un gran problema, ¿ves? ¿Qué pasó ahí? Falta de planificación urbana, no hubo estudios geotécnicos, bien recién, ¿no? Ahora recién se dice, ¿no? Debía haber un estudio geotécnico, no han debido permitir construir en esa zona, debía haberse hecho como prevención una obra de protección, muros de contención u otros tipos, pero son pues que recién se va a tomar una decisión, lo cual no puede ser lo correcto, ¿no? Se debe prevenir con el tiempo. Para poder complementar a manera de cómo identificar un problema geotécnico de una obra vial, he tratado de ubicar un video, bueno, no es nuestro país, es de otro lugar, pero de todas maneras los problemas geotécnicos en cualquier parte del mundo tienen las principales características, son similares, ¿no? Tanto sea de obras viales, de una ciudad, etc. Voy a tratar de presentar para que ustedes puedan apreciar qué problema geotécnico se ha identificado en esta obra vial. Bien, a continuación vamos a presentar entonces el problema geotécnico en una obra vial. En el siguiente video se presentarán algunos de los problemas geotécnicos que se han generado en la Ruta Nacional 27 San José Caldera. Esta ruta es una ruta intermontana con 77 kilómetros de longitud, dividida en 3 tramos. Su diseño original existe desde el año 1978. Sin embargo, por razones de presupuesto y políticas, no se realizó hasta el año 2005, cuando se le otorga la concesión al Consorcio de Autopistas del Sur. El 27 de enero del 2010 se inaugura oficialmente la ruta, a pesar de no encontrarse en su totalidad concluida. En marzo del 2014, Autopistas del Sol vendió la mayoría de sus acciones a la empresa Global Vía Infraestructuras y asume el control de la concesión. A continuación se presentan algunos de los problemas geotécnicos en algunos de los kilómetros de la ruta. En el kilómetro 36 se tiene un talud de corte que se ha mostrado evidencias de inestabilidad en el pasado. Para dar solución al problema se modificó la geometría y se realizó la construcción de las conexas. Sin embargo, estas no presentaron acero de refuerzo, lo que provocó grietas y separación de las puntas de la misma. En el kilómetro 37.5 se han realizado trabajos de cobertura de la superficie del talud con problemas de caída de rocas por lavado de la matriz de la brecha. El Protextil, para controlar la salida por los agujeros de la malla de las rocas más pequeñas, tiene una vida útil que es función de su resistencia a los rayos ultravioletas, por lo que al cabo de un tiempo, cuando el geotextil se degrade, se puede presentar de nuevo la caída de esos bloques más pequeños. En el kilómetro 38.5 se presenta un talud de corte, donde la principal evidencia superficial de alteración hidrotermal en esta zona se aprecia en las coloraciones rojizas y amarillentas en los taludes de corte y otras obras de infraestructura, tales como pinetas, contrapinetas y concreto lanzado. El talud ha sido intervenido con concreto lanzado en la superficie. En algunas partes del talud se presentaron grietas de varios centímetros de espesor. Algunas de las recomendaciones para solucionar este problema es realizar estudios para determinar la extensión de la afectación hidrotermal y interacción con materiales para estabilizar el talud. Además, controlar y monitorear detalladamente los cambios en las propiedades geomecánicas de las rocas y macizos rocosos afectados por el hidrotermalismo. En el kilómetro 39 y 40 se ha mostrado una carga de erosión que empieza a profundizar en el terreno. Esto se debió a la ausencia de impermeabilización de la cresta del siguiente y manejo de agua. En el talud derecho de la extensión 40 se realizó una cubierta protectora de concreto lanzado y drenaje únicamente en la parte inferior. En el kilómetro 40, además, se muestra el deterioro del concreto producido por la erosión por agua de escorrentía y arrastre del material, el cual tiene como consecuencia un derrumbe que inhabilita al menos un carril de la vía.
En la parte baja de las obras hay un muro de concreto que sirve para redirigir el agua hacia las cunetas, lo que ante eventos de lluvia importantes puede provocar salpique de agua sobre la carretera o vehículos que por ahí transitan. Por ello se dispuso de obras de evacuación correntía pluvial en el salud. Kilómetro 44, como solución a la inestabilidad de salud, se aplica concreto ornamentado, que incluye drenajes y sistemáticos. Sin embargo, en la fotografía, en apariencia se dejó inconcluso. En el kilómetro 44 y 45 se presentan problemas de inestabilidad, por lo que se han realizado acciones pasivas como lo son las mallas sobre el talud para controlar la caída de roca. También se puede apreciar un talud rocoso afectado levemente por el hidrotermalismo en el margen izquierdo del puente Concepción, en el kilómetro 45.2, el cual provoca la caída de roca. En el kilómetro 46 se realizaron trabajos de concreto lanzado en unos sectores y en una malla de control de caídas en otros. La cubierta de concreto despide desprendimientos, así como grietas y daños por humedad debido al agua con gran cantidad de minerales que emanan de las tuberías de filtración, pero que no es correctamente canalizada hacia las conexas. Finalmente, en el kilómetro 47, con el propósito de disminuir el problema de inestabilidad, se han construido en varias ocasiones sistemas de control de agua y se ha colocado un terraplén en su base. De la misma manera, y no de forma total, se ha cubierto el talud con un geotextil para evitar la erosión superficial. Se observaron bloques de gran tamaño que se considera deben ser removidos para evitar que caigan en la carretera. Como se logró observar, los problemas geotécnicos pueden ser un gran problema para cualquier tipo de edificación. De ahí la importancia de hacer revisiones periódicas antes de la construcción de cualquier obra civil. Bien, vamos a pasar a la parte de preguntas, los estudiantes. Yo voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a contestar. Yo voy a hacer así aleatoriamente a uno de ustedes para que me pueda presentar, para ir a reforzar los conceptos, ¿no? Hemos explicado la primera parte, los aspectos generales de la geotecnia. Y luego he presentado un video de una obra vial, que es muy común en todas las obras viales, son muy similares. Ahora vamos a hacer la pregunta al estudiante. Al estudiante Aldo Condori. Le damos el uso de la palabra para que pueda responder a la pregunta. ¿Qué es la geotecnia, por ejemplo, la pregunta? Puede hacer la contestación, la aclaración. No dispongo audio. Entonces otro. Continuando entonces con el estudiante David Froilán Calizaya. Tiene que activar su micro para la misma pregunta. ¿Qué es un estudio geotécnico? Ingeniero, buenos días, ¿me escucha? Aló, ingeniero, ¿me escucha? Aló, Sí, le escuchamos, sí. Puede. ingeniero. Aló, ingeniero, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ah, ya, ok. Exponga. La geotecnia, ya. Son métodos científicos, pero para eso tenemos que realizar estudios para saber en la geotecnia, como puede ser estudio de mecánica de suelos, estudio de mecánica de rocas, la geología, la geofísica. Y además la geotecnia tiene mucha importancia hoy en la actualidad para los ingenieros,
porque eso depende de un edificio, de un puente, en todo aspecto. Ya, sí, está bien. A ver, el estudiante Oscar Alanguía, Blas Oscar, puede prender su micro y contestar a las preguntas que en este momento le voy a indicar. Sí, ingeniero. La importancia de la geotecnia. ¿Por qué es importante la geotecnia? Bueno, yo podría decir que la importancia de la geotecnia es para evitar, ¿no?, los problemas que puede generar las construcciones que se pueda realizar, además de la protección del medio ambiente y para hacer una óptima construcción, observando los, ¿cómo se llama?, los detalles que nos pueda brindar el terreno donde se va a realizar el estudio. Ya, sí, sí. Es esto. Ya, está bien. A ver, otro estudiante que vamos a ir preguntando. En la lista tenemos 35 personas. Rivera Ramírez, Reinaldo. Rivera Ramírez, prenda su micro y las preguntas. El caso del video que hemos dado, ¿qué problemas geotécnicos se han identificado? Renzo Gustavo Luque, prenda su micrófono y la pregunta, buenos días. y la pregunta también, en el video que se ha expuesto a continuación, ¿qué problemas geotécnicos se ha identificado en esa obra vial? Yo pude escuchar en el video sobre el deslizamiento de taludes. Ya, muy bien, sí. Pero las causas, ¿cuáles fueron esos deslizamientos de taludes? Una puede ser la inestabilidad del suelo, al no poder soportar su propio peso. La consecuencia fue el deslizamiento. Ya. Pero ahí también indicó que, si bien es cierto, estaban protegidos, había una malla que hay geosintético, indicaban que estaba colocado, pero a pesar de esa malla, había fallas, ¿no? Sí, a pesar de la malla hubo fallas. Así es. Entonces ahí también podemos ver cuál fue el otro factor, es que no hubo un buen mantenimiento. Se hizo el diseño, se hizo la construcción y lo dejaron, pero dijeron, bueno, suficiente en el tiempo, pero estamos observando, por falta de mantenimiento, ¿qué ha pasado? Esos geosintéticos en el tiempo se han dañado, ¿no? Al ser dañados ya van a cumplir su uso y función, pues. Al no cumplir su uso y función, al ser dañados, prácticamente también el efecto de inestabilidad de talud se ha originado el daño, ¿no? Entonces, ¿cuál es el daño? La interrupción de la vía. No hay tránsito. ¿Ves? Es un problema. O sea, un causa-efecto ahí se está produciendo, ¿no? Inestabilidad, el daño, interrupción del tránsito. Eso es lo que hemos estado exponiendo, ¿no? Entonces hay una relación directa ahí. No puede haber una cuestión muy aislada, todo está relacionado. Al estudiante Kenji Marmanillo, a ver, le vamos a hacer la pregunta también sobre lo mismo, sobre el video
¿Qué comentarios le merece el video? Aparte de lo que ya su compañero ha indicado, una falla importante fue la inestabilidad tal vez. Nada más que inestabilidad tal vez fue el problema. ¿Qué otros problemas se han identificado ahí en esa obra vial? Kenny Marmanillo, ¿no está por ahí Kenny Marmanillo? Tiene que prender su micro y hacer la... Un problema que se presentó fue la mala señalización. Tránsito de vehículos, ahí no se ha identificado el tránsito, accidentes de tránsito. Ahí hubo otro problema más importante. Ya su compañero ha manifestado, fue deslizamientos allá, inestabilidad tal vez. Sí, pero la causa principal de ese inestabilidad tal vez, hay otra causa. ¿Cuál fue? ¿Qué otro tema se ha identificado ahí? Un mal estudio de geotecnia. Ya, está bien, ya. Podemos decir que hay un mal estudio, no un buen estudio de geotecnia. Pero ¿qué problema se ha identificado? ¿Usted qué ha visto en ese video? Aparte de los deslizamientos de taludes, ahí mencionó, ¿no? Sí, había protección de esos taludes. Pero luego, en el tiempo, esa protección por el tiempo de la vida útil, ya no cumplía su función, entonces también ha sido dañado. Pero hubo otro factor, mire, yo para complementarlo indico que hubo otro problema, el problema del drenaje, mire, manifestó, sí, es cierto, en esa zona no se había hecho un buen estudio de drenaje. El drenaje, ahí no muestra en los tramos, hay varios tramos, dice, por ahí una decoloración distinta, dice, se ha formado un componente de unos materiales. Entonces, hay aguas subterráneas, hay aguas que han transcurrido por esas zonas y han dañado la estabilidad y han generado otro problema. ¿Cuál es? En todo caso, debía haberse hecho obras de drenaje, falta de obras de drenaje. ¿Ya ves? Otro problema identificado. Entonces, estamos identificando ya dos problemas. Aparte de ello, ¿qué otro problema más podemos identificar? Bien, luego de haber presentado la primera parte, el problema geotécnico, ya como estamos viendo bien claro, ¿no? En todo estudio geotécnico tenemos que identificar el problema geotécnico, ¿no? Identificar el problema geotécnico, sí, ahora sí podemos ya realizar un planeamiento, ¿no?, de investigación. ¿Qué vamos a investigar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué tipo de exploración? ¿Qué tipo de equipo? ¿No? Entonces hay una serie de etapas que hay que desarrollar para finalmente, ya una vez identificado, determinado la naturaleza del suelo, las acciones externas que van a ocurrir, y luego del control de resultados, tener ya los planteamientos de solución. Y con estos planteamientos de solución, podemos ya plantear los diseños que sean adecuados para las condiciones que se van a presentar, ¿no? Prácticamente estamos ya a la hora de poder culminar la exposición.
el tiempo que va a quedar, daré algunas directivas muy puntuales. La siguiente clase ingresaré ya a la parte del planeamiento de investigación, ¿no? ¿Qué etapas comprende? ¿Qué técnicas existe? ¿Qué normas al respecto para poder hacer estos estudios? Y como ustedes están observando, muy importante tener un concepto claro, ¿no? De lo que es la mecánica de suelos, mecánica de rocas, geología. Mire, muchos decimos geología, también es parte de la geotecnia, la geología. Geofísica, la hidrología, hidrogeología, mire, sismología, muchos decimos sismología es parte de la geotecnia, por supuesto que es parte de la geotecnia, ¿no? Y así vamos a ir identificando una variedad de factores que van a incidir en un estudio geotécnico. Lo que corresponde a la siguiente exposición, entonces, el planeamiento de la investigación. Una vez desarrollado el planeamiento de la investigación, ya los programas, las etapas, presentaremos la siguiente, ya los informes, ¿no? De qué manera se elaboran todos los estudios, los componentes, y poder tener claro ya este problema geotécnico. Para complementar ya los minutos que queda, alguna otra pregunta que pudiera estar no claro y poderlas absorber. Estudiantes, pueden, los minutos que quedan, hacer algunas preguntas, ¿no? Ingeniero Chura, disculpe una consulta. Ya, usted diga. Ingeniero Chura, disculpe, digamos, en lo que es, ¿cómo se llama? El escalonado. Primero, ¿cómo se llama? Tendríamos que haber hecho unas calicatas en el caso de que no hubiera esta pandemia, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Cuando yo, mi estudio, solo tengo que hacer mi calicata, el cual el problema que yo identifico es la conexión, ¿cómo se llama? De dos zonas pequeñas, el cual lo separa un río, un cauce muy grande. ¿Cómo tendría que mencionar ese río grande si solamente el flujo de agua es por las zonas es por los meses de enero y febrero más que todo? Ya, son zonas estacionales, ¿no? Pero claro, estas zonas estacionales son pues los más críticos. Lo que no, por ejemplo, en un cauce seco, decimos en el tiempo, ¿no? Cauce seco y bueno, no hay problema, ¿no? Pero en ese cauce seco, en un tiempo establecido puntual, máximo, ocurre el evento, una gran avenida. Entonces, esa gran avenida ocasiona el daño, ¿no? Entonces, son pues que hay que tomar en cuenta datos por ejemplo, de las precipitaciones, ¿no? Históricos, que va a permitir determinar el comportamiento, ¿no? Eso no hay que descuidar, por eso le digo, la geotecnia es muy amplia, muy multidisciplinaria, requiere información de diferentes, le digo, diferentes especialidades, ¿no? Por eso ya mencioné, un tema muy importante resulta ser la hidrología, por ejemplo, ¿no? Si no tenemos un informe hidrológico, de hidrología de 50 años o 100 años, por ejemplo, no vamos a poder hacer un buen estudio, lo que usted dice, de un cauce, ¿no? Yo me confío, no me digo, no, pues, bueno, aquí hay un asentamiento humano, por ejemplo. Y luego la historia nos demuestra que hubo una gran avenida de hace 50 años, por ejemplo. Si son cíclicos, se va a presentar, entonces eso hay que prevenirlo. Pues. Por eso la importancia de tener una información amplia de diversas disciplinas, ¿no? También va a jugar la geología, otro factor importante, ¿no? ¿Qué formaciones geológicas, qué daños podría producir? Entonces, se tiene que recopilar información importante y luego hacer un análisis y hacer todas las interpretaciones de tal manera que esté claramente identificado el problema geotécnico y los planteamientos de solución, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. Bien, estudiantes, hasta aquí la primera parte y vamos a continuar la siguiente sesión. Me parece que ya estamos fuera de la hora. Se le agradece su atención y las consultas también que en las siguientes clases ustedes lo van a expresar. Muchas gracias. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias, ingeniero. Ya listo.